Cordial saludo, respetada tutora del curso Cátedra Humanista. Hoy, junto con mis compañeros del grupo 2240, procedemos a desarrollar la actividad del nivel 2, trabajo en equipo y colaborativo. Los temas a sustentar y que nos harán expertos son: primero, cómo aprendemos la capacidad de aprender de nuestro cerebro. Segundo, aprender a aprender, un nuevo paradigma del aprendizaje. Tercero, dimensiones del aprender a aprender. Cuarto, estrategias para el aprender a aprender. Quinto, trabajo colaborativo, una habilidad fundamental en el siglo XXI. Mi nombre es Marjorie Alvarado Peña y mi tema a sustentar es cómo aprendemos la capacidad de aprender de nuestro cerebro. En la capacidad del cerebro para aprender necesitamos desarrollar mucho la inteligencia, ya que el aprendizaje es comprender el desarrollo de habilidades que se da gracias a la interacción con el contexto. También tiene mucho que ver la edad, porque en edades tempranas las experiencias tienen un desarrollo importante en nuestro cerebro. Aunque para aprender todos tenemos la capacidad en cualquier momento de nuestras vidas. Por otro lado, existen las conexiones en el cerebro que se activan para hacer posible el uso de la información. Y por otro lado, la información que recibe nuestro cerebro de adquirir, almacenar, utilizar, se da gracias a los sentidos: vista, gusto, audición, olfato, tacto. Gracias. Cordial saludo, soy Dairo Alexander Arias Parada. Soy estudiante de Contaduría Pública, primer semestre de la UNAD. El tema que elegí junto con mi grupo de trabajo es aprender a aprender, un nuevo paradigma de aprendizaje, el cual trata de la capacidad de adquirir y aplicar los conocimientos de una manera efectiva y eficiente. Por otra parte, un paradigma de aprendizaje se enfoca en desarrollar las habilidades y estrategias de aprendizaje de los estudiantes para ser más autónomos y efectivos al momento de adquirir los conocimientos. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. En este video les voy a hablar sobre el tema que escogí, que fueron las dimensiones del aprender a aprender. Bueno, aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actúa en consecuencia. Esto regulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias apropiadas que se adapten a la situación. Bueno, en el aprender a aprender identificamos 5 dimensiones. La primera, dimensión metacognitiva. Bueno, esta dimensión está relacionada con la capacidad de conocer y reflexionar sobre la forma en que se aprende y a la vez autorregular el proceso de aprendizaje a partir de dicho conocimiento. Posibilita tener conocimiento sobre la forma en que se aprende, las capacidades y debilidades, y con ello mejorar el propio proceso de aprendizaje en la medida en que, de acuerdo con las necesidades y el contexto, implementemos estrategias y procedimientos de aprendizaje pertinentes a la situación para así resolver cualquier dificultad o problema que tengamos. La segunda es dimensión cognitiva, que hace referencia a las habilidades para aprender eficazmente y generar nuevos conocimientos. Esto implica poner en acción diferentes estrategias de aprendizaje y recursos que permitan planificar y desarrollar la tarea. Dentro de esta dimensión incluye la capacidad de buscar y seleccionar información de distintas fuentes, evaluarla, utilizarla y convertirla en conocimiento, y también comunicarla. También tenemos otras estrategias como el pensar, el aprender, el reaccionar, el recordar y el prestar atención. Esto hace que cumplamos con las tareas más sencillas hasta la más compleja. También tenemos la tercera dimensión, que es efectivo motivacional. Tiene que ver con la energía del estudiante para alcanzar una meta, un propósito particular. Con ello,
elementos que posibiliten la creación de una situación propicia para aprender, tales como el interés, la autoimagen, la autoestima, estar muy motivado para poder cumplir con la meta o el propósito que tiene en el momento. De igual forma, por ejemplo, si no cumple con esto, la persona no va a tener el mismo motivo para poder cumplirlo. Entonces, manejar las emociones, controlarlas y también manejar el estrés o la ansiedad, que esto hace que nos afecte y no podamos cumplir con aquello que queremos alcanzar. También tenemos la dimensión social y racional. Esta dimensión hace referencia a la capacidad de aprender con los otros, entendiendo que el aprendizaje es un proceso social y compartido. Bueno, esto implica aprender de los otros y con los otros, ser solidarios en el aprendizaje, compartir objetivos e intereses, siempre ayudar a nuestros compañeros si en llegado caso sabemos sobre el tema, o si tenemos la capacidad de ayudar, siempre ser solidarios y empáticos con nuestros compañeros, porque de esta forma ellos aprenden y nosotros también aprendemos. Y por último tenemos la dimensión ética. Esta dimensión supone un compromiso ético con el aprendizaje y la honestidad y la responsabilidad en el estudio. Respetar los principios de originalidad en los trabajos académicos, sacar el mayor provecho en los recursos y tiempo disponible. Entonces, mi nombre es Jordi García. Vamos a hablar de las estrategias para el aprender a aprender, las cuales están basadas en 5 aspectos. La primera que vamos a hablar se llama la meta cognitiva. En ella tenemos una estructura que se da a conocer, planificar, evaluar y analizar. Entonces aquí conocemos las capacidades de cada uno y también miramos las limitaciones. En el planificar, que tomamos las tareas, las metas que vamos a realizar, a priorizar. En el evaluar vamos a mirar nuestros desempeños, ajustar las habilidades y mirar las estrategias. Y por último, analizar si el problema ha sido resuelto o necesita un complemento. El segundo aspecto que vamos a tener en cuenta en estas estrategias se llama la cognitiva, que aquí hablamos o mencionamos el gestionar, comunicar eficaz, comunicación oral, comunicación escrita, pensamiento crítico y creativo. ¿Qué vamos a gestionar? La información con una manera eficaz de buscar, investigar y seleccionar, y a la vez transferirla de comunicación eficaz. Entonces, ¿para qué la usamos? Para transmitir ideas claras, conocimientos y argumentos. Comunicación oral, entonces lo expresamos de una forma adecuada, inteligible. Y la comunicación escrita, entonces una estructura bien organizada, bien construida para la elaboración de un texto, ya sea científico o técnico. Y por último, pensamiento crítico y creativo, para poder elaborar nuevas propuestas o pensamientos en base a cualquier tema o trabajo que se vaya a desarrollar. Por otra parte, nos habla un tercer aspecto, se llama el afectivo emocional. Entonces, este aspecto afectivo emocional nos habla de la motivación, imagen de sí mismo, el bienestar físico y emocional, autorregulación y el control emocional. Entonces, la motivación nos habla de ser constantes, de nunca desfallecer. La perseverancia es un factor importante para aplicar aquí este aspecto importante. Y la imagen de sí mismo, entonces, ¿para qué? Para aceptarse como soy, apreciarse, valorarse, sentirse que es importante para lograr los objetivos. Bienestar físico y emocional, entonces mantener un equilibrio entre lo físico y lo emocional es lo anímico apropiado para desenvolvernos en cualquier función diaria, ya sea en el trabajo, en nuestras vidas propias o en cualquier campo donde nos desenvolvamos.
la autorregulación y el control emocional. Entonces, ¿qué implica? Observar, analizar y modificar las relaciones emocionales, mirar qué aspectos o qué conductas tenemos frente a una situación y mirar cómo autocontrolarnos, relajándonos, qué pausas activas podemos tomar para bajar esa tensión que tenemos. Entonces, otro aspecto importante que vamos a hablar, y como cuarto, sería el social relacional. Entonces, ¿de qué nos habla este aspecto importante? Entonces, tenemos aprender con otros. Entonces, aquí dice que es un conjunto importante social de interactuar con los demás, suministrando y retroalimentando la información que, por ejemplo, en un trabajo colaborativo se puede desarrollar. Entonces, transferir información. La cooperación con otros. Entonces, tenemos un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo en estos momentos? Poder desempeñar un trabajo colaborativo con objetivos a desarrollar, implementando habilidades comunicativas y sociales. Y por último, tenemos trabajar en equipo. Entonces, cada quien toma una parte de la tarea, se distribuyen los roles, los temas, y todos participamos activamente para llegar a un fin, que es desarrollar una tarea o un curso. Entonces, esta es la social interna y la social relacional. Por último, hablamos de la ética. Entonces, la ética nos dice que hay tres componentes importantes. Entonces, responsabilizarse. Entonces, es el proceso en el cual uno como persona aprovecha el tiempo, los recursos disponibles para hacer bien las cosas. Habla del ser. Entonces ahí hablamos de unos valores, nos habla de lo honesto, lo responsable, lo respetuoso, y trabajar en bien lo propio o el bien común. Entonces es importante. Y el integral. Entonces aquí hablamos de los códigos éticos, el aprendizaje y el ejercicio profesional. Entonces, estamos hablando aquí de las estrategias para el aprender a aprender, las cuales son 5. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Llamizar Caballero, del programa de Contaduría Pública. Hoy les vengo a hablar del tema del trabajo colaborativo, una habilidad fundamental en el siglo XXI. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Es la integración o interacción de varias personas en un trabajo colectivo, con el fin de lograr un objetivo o meta a largo plazo y a corto plazo. Una de las principales del trabajo colaborativo es tanto aportar conocimiento, ideas, también podemos compartir tiempo, interactuando de manera socialmente. En este trabajo es un claro ejemplo donde podemos aplicar el trabajo colaborativo, donde cada uno tendrá asignado un rol: evaluador, compilador, revisor, entregas y alertas.